Quizás hemos escuchado del trastorno bipolar, de qué se trata, pero en algunas ocasiones nos deja vacío de información. ¿Qué les parece si conversamos con alguien que ha sido diagnosticada con este caso y que también ha podido sobrellevar su vida de tal manera que nos va a ayudar a entenderlo para brindar herramientas que no solo tienen que ver usted como persona que lo pueda estar viviendo, sino también como familiares o gente cercana que pueda tener esta situación? Así que recibimos con nosotros a Francia Garita, quien nos comparte su testimonio. ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por venir. ¿Sí? Queremos conocer un poquito de esto, porque sé que es todo un mundo. Así es. Pero ¿qué es el trastorno bipolar? Y hablar de un tema que siempre, digamos, de lo que yo más toco es como que es un tema que aún en esos tiempos nos cuesta hablar. Es verdad. O sea, nos cuesta como visibilizarlo, nos cuesta como normalizarlo inclusive, o sea, porque muchísimas veces creemos que una enfermedad es como la ausencia de salud física y no, digamos, cuando hablamos de enfermedades mentales no lo vemos como que también es parte de la gama de enfermedades, ¿verdad? Es verdad. Para mí ha sido como interesante poder ir visibilizando de una forma diferente y por supuesto que es posible vivir bien, vivir Exacto. en bienestar. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, que vivió de darse cuenta que tal vez algo no estaba bien a nivel interno? Bueno, realmente, digamos, el diagnóstico lo dan cuando yo tengo 25 años aproximadamente. Y, bueno, siempre he hablado de esto, que yo no soy bipolar, sino es como, tengo un diagnóstico de bipolaridad, pero no soy. Porque es importante como no identificarnos con esto, porque entonces cuando ya nos identificamos con la enfermedad, entonces ya ahí es donde empiezan las limitaciones, donde empezamos a tener limitaciones a hacer una vida lo más normal. ¿Me explico? Entonces el diagnóstico lo dan cuando yo tengo 25 años, sin embargo, desde muchísimo atrás, habían muchas situaciones que pasaban, ¿verdad? Que yo no entendía qué era, digamos, por ejemplo, mi adolescencia. Que cuando cambiamos a la adolescencia es cuando tenemos, ¿verdad? Hay muchos cambios, entonces habían cosas en mi estado de ánimo, muchas veces en esta, digamos, el tener bipolar, ¿verdad? El tener un diagnóstico, no es que yo hoy soy feliz y mañana triste. Porque eso también es como que inclusive esa frase se ha usado mucho de que hay que bipolar. Exacto, muy mal utilizado. Muy mal utilizada. Entonces, no, eso no se trata, digamos, hay periodos donde uno está, digamos, en hipomanía o hay periodos donde uno está en depresión. En mi caso, digamos, por muchísimos años y viví muchos cuadros de depresión en mi adolescencia. Desde niña yo tengo como ciertos recuerdos, ¿verdad? Pero como que nunca le habíamos dado la atención. Mi mamá habla de eso, ahora que hablabas del tema de la familia, porque mi mamá hablaba que a ella le daba miedo llevarme donde el psiquiatra, porque le daba miedo llevarme donde el psicólogo, porque le iban a decir que estaba loca. Entonces, todo esto, digamos, ha sido un camino de poder ir como visibilizando cosas. Les decía, cuando yo estaba más en la adolescencia, pasé algunos episodios complicados, que ya en la edad adulta, después de una crisis importante, la psiquiatra habla de que, ok, sí, bueno, por historia de vida, por un montón de factores, vamos a poner qué es esto. ¿Cómo se diagnostica? Para entender tal vez cómo fue que tomaste la noticia. Bueno, como la tomé es como por la historia de vida, porque no hay como un examen, digamos, que te hagan que como si sos diabético, entonces vos te hacen un examen, ¿verdad? O si sos hipertenso, te empiezan a tomar de tus presiones y ahí vos te vas a dar cuenta, así, bueno, ya está hipertenso y le damos medicamento. Sino es como por todo el historial de vida, como todo lo que ha pasado, los episodios que ha tenido, ¿verdad? Hacen como un estudio como de la familia, pero más como que van preguntando cómo fue la convivencia, que si este abuelo esto, y sí, pues habían algunas cosas que estaban como positivas, y entonces ellos hacen como el diagnóstico. ¿Y cómo lo tomé? Yo creo que hubo como un cierto, como evasión, como que no, esto no. En ese momento, cuando la psiquiatra hace el diagnóstico, entonces obviamente hace todo la cantidad de medicamentos que hay que tomar, ¿verdad? Porque se utilizan los reguladores del estado de ánimo, entonces hace todo y yo creo que no, que esto no es así. Entonces, porque entonces ya me sentía mucho mejor. Cuando yo llegué a ese diagnóstico, venía cruzando un episodio depresivo importante, ya yo trabajaba, digamos, ya no era estudiante, estaba trabajando y yo empiezo a tomar los medicamentos y por supuesto me voy a sentir mucho mejor. Entonces, como me sentía bien, dejé de tomar los medicamentos, que eso es muy usual que pase también. Sí, es un error que se comete en todo. En todo. Sí, es Generalmente cierto. nos sentimos bien y decimos ya no más.
Ahora que menciona usted de los medicamentos, en este aspecto también hay momentos donde necesitamos la guía de un profesional, no un autodiagnóstico. Y en el caso suyo, ¿cómo fue que empezó a aceptarlo? Para tomar medicamentos, dijo, sí, es cierto, ya vi que cambió la cosa, o ¿cómo fue que usted dijo, esto es lo que debería yo seguir? Bueno, en esto siempre vamos a necesitar la guía de un profesional, ¿verdad? O sea, porque no es que, digamos, habrá personas que pueden estar escuchando y, mira, yo sí, tengo los síntomas. Tengo los síntomas, no. O sea, siempre se va a necesitar el diagnóstico de un profesional. Y de hecho yo lo hablo, he venido en un tiempo atrás formando una comunidad justamente para visibilizar esto. Ajá. Y yo siempre hablo de hablar de la salud mental como hablar del pan y la mantequilla, como hablar Tal de la cual. cosa más normal, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo vivo yo? Entonces, cuando hablo de los medicamentos, digamos siempre, o sea, que yo siempre digo, es una tríada perfecta en esto, que es el psicólogo, el psiquiatra y la terapia farmacológica. O sea, se necesitan las tres. Y pues obviamente hay otras terapias alternativas que son importantes y que pueden funcionar, ¿verdad? Para que esté mejor, que les quiero hablar luego cómo es lo que yo he implementado en mi vida. Pero esas tres cosas son vitales. O sea, yo tengo mi cita psiquiátrica cada 6 meses como parte de mi rutina, digamos, como ir al cardiólogo o como ir al endocrinólogo si tengo diabetes. Con el psicólogo igual. Y no es como que, o sea, no es como llegar cuando hay una crisis o cuando hay una situación, porque entonces obviamente como en un trastorno afectivo, eso lo hablaba con el psicólogo, hay un tema en la parte afectiva, digamos, en la parte de los vínculos. Entonces son esos puntos calientes, entonces cuando hay situaciones, ¿cómo yo voy haciendo mi kit de herramientas para afrontar esto y vivir una vida bien? Con esa experiencia, ¿cómo le dirías a las personas que deberían identificar cuando ya es momento de buscar a un profesional? ¿Qué es lo que dice la gente ya? Esto no puede pasar de aquí. Bueno, para mí, digamos, lo que en mi experiencia fue en esos cuadros depresivos tan grandes, digamos, pero es que no eran como que estaba triste, es que, digamos, vos puedes sentirte triste, tuviste alguna situación, entonces, estás triste, vas triste al trabajo, pero es que se vuelve incapacitante. O sea, la situación se vuelve incapacitante. No podías ir a trabajar, por ejemplo. No. O sea, te bloqueaba completamente. ¿Y por cuánto tiempo eran esos lapsos? En esos momentos, bueno, cuando hubo crisis, había momentos donde a veces yo, no sé, duraba un mes sin ir a trabajar o un mes y medio, depende. Entonces, digamos, hay como varios factores ahí que hay que estar como viendo, ¿verdad? Ya si vos tenés, o sea, vuelvo y lo digo, vos puedes estar triste por una situación, porque estás abrumado, porque tenés mucho estrés, porque la vida va así. O sea, en la vida siempre hay situaciones, o sea, siempre, o que hay una situación de salud, o una situación financiera, o con un hijo. Pero en este caso, ya era como incapacitante, o sea, ya era como que no. Entonces, en ese momento ya... nos dan los medicamentos, que son los reguladores del estado de ánimo, para poder ir regulando, y para que vos puedas tener efecto y ver el efecto, necesitas un acompañamiento de siempre, ¿verdad? Claro. Ahora hablábamos al inicio que la bipolaridad son 2 extremos. Nos has hablado del periodo, digamos, de depresión. ¿Qué pasa con el otro? Ajá. Ese periodo también ha estado presente, ¿verdad? Y yo creo que en esto es una de las cosas que más me ha servido a mí es vivir desde esta humildad radical, pero esta humildad de decir, hey, esto es lo que soy. O sea, y con esto vivo, pero esto no me identifica y esto no me define. Entonces, esto es lo que soy, con esto vivo y puedo hacer algo diferente, o sea, puedo hacer algo distinto con esto, ¿verdad? Y también yo hablo mucho, también lo hablo en esta comunidad, es como vivir desde la expansión, no desde la víctima, desde el pobrecito, yo tengo esto, entonces, así es como lo he ido como manejando. ¿Crees que también el hecho de que te haya tocado, digamos, este diagnóstico, es como un propósito para algo más? Sí, el propósito es contarle al mundo que puedes vivir diferente. Es que yo, bueno, porque también trabajo en salud, mi trabajo es en el área, yo soy farmacéutica, entonces... Ah, qué interesante, has mezclado tu profesión con algunas de las condiciones que has vivido. Y te voy a contar que en algún momento de mi vida fui una farmacéutica que no creía en los medicamentos. ¿De verdad? Bueno, puede pasar. Entonces yo decía, no, o sea... Yo no necesito el medicamento, hay momentos que sí, los medicamentos sí se necesitan. Que obviamente llega un momento donde tenemos dosis mínimas, donde nos manejamos con las dosis más bajas, pero para que haya una regulación a nivel químico necesitas
los medicamentos. Claro. Entonces me hablaba de cómo es esa fase hipomaníaca. En mi caso hay trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. El tipo 2 es el donde hablamos de una hipomanía, no de una manía, que ya son casos un poquito más extremos. En esta hipomanía que hay, digamos, muchas veces a mí me pasaba en la parte de gasto, digamos, entonces tal vez había más gasto, digamos, como con las finanzas, no había finanzas tan ordenadas, porque entonces me emocionaba, iba y compraba tal vez de más, y hacía cosas o inversiones que no tenía que hacer, quería estar en todo a la vez, me metía en una maestría de esta y en otra de esta y en un curso de esto, y al final muchas veces las dejaba botadas en el camino, que esas cosas también pueden pasar. Claro. Es que no hay cuerpo que aguante, Francia también. ¿Verdad? Y hay que ser también como considerado que uno también tiene que buscar ayuda, porque eso es una de las cosas que has enseñado, es verdad. la manera de buscar esa ayuda. ¿Cómo lo afrontó tu familia y qué logró hacer también para comprender este proceso? Mi familia lo afrontó, para ellos, digamos, ellos siempre vieron que Francia era su característica, es que Francia es inestable. Eso era lo que ellos decían, es que Francia es inestable. Así estaba encasillada. Es como que lo metieron, y es que la familia muchísimas veces es la primera que mete al paciente en el estigma. Es cierto. O sea, es como el que, sí, es que Francia es aquí, ¿verdad? Es como cambiante, es inestable, es gastona. Entonces, sin saber cómo esa raíz. Para ellos fue como difícil. Yo, tuve mi primer, o sea, tengo mi primer diagnóstico, tomo los medicamentos, me siento bien, los dejo de tomar, que eso es súper usual, súper usual en los pacientes con tratamiento psiquiátrico, es muy, muy usual, por también todo el estigma que hay a nivel, digamos, de colectivo, o sea, se señala mucho eso, entonces, ya en una segunda crisis que yo hago fuerte, yo termino internada en un hospital psiquiátrico, porque es lo más normal. Bueno, pues para la gente tal vez no es normal, pero si vos tenés una crisis, digamos, te lo vuelvo a repetir, un colapso ahí diabético, vos vas y te internan en el hospital, te compensan. Lo más normal es que si vos tenés un quebranto a nivel mental, te internen en un hospital ¿Y en cuál de las dos fases estabas? Maníaca. Maníaca, ok. ¿Y qué experimentabas en ese momento para que estuviera catalogado como que ya, o sea, hay que internarla? Estaba muy como eufórica. Muy eufórica, estaba, digamos, con pensamientos muy intrusivos, con pensamientos suicidas también, que eso es también muy usual, ¿verdad? Que eso se presente. Y estaba también con un poco de psicosis, porque ya estaba muy estimulada. Para Era ver si como me una bola de nieve, tal vez, que si no se agarra a tiempo, cada vez se va haciendo como más grande. Acabas de decir lo justo, es agarrar esa bola de nieve a tiempo, no cuando ya ha pasado demasiado tiempo, ya hay demasiada sintomatología y ya es difícil reversar, o sea, es mucho más difícil reversar. De hecho, a mí me tomó esa vez como 3, 4 meses ya estar completamente estabilizada. Entonces ha sido un camino de muchísimo autoconocimiento. Yo creo que eso es como, si yo tengo que dar tips en esto, es como el autoconocimiento. O sea, yo he llegado a un nivel de conocimiento que yo sé en qué momento esto se puede descomponer. ¿Y qué haces? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el tema del sueño. Creo que para cualquiera que no duerma, el sueño es algo, ¿verdad?, que es necesario, o sea, es vital. Entonces, yo cuando veo que estoy muy activa, que estoy muy, ¿verdad?, que mi cabeza va más rápido que otras cosas, entonces yo es como que me retiro de todo y es como necesito dormir la cantidad de tiempo que tengo que dormir. Necesito dormir las 8 horas o el tiempo. Entonces, priorizar, digamos, esas rutinas que son muy importantes cuando uno padece, cuando hay una situación de enfermedad mental. Qué interesante eso de la rutina, porque quiere decir que estructuras muy bien tanto el plan de emergencia como el día a día. Así es. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lograste eso? Ahora sí, bueno, ahorita en este momento, como trabajo en un hospital, entonces yo tengo un turno nocturno, totalmente contraindicado en esto, pero lo que les digo, la vida va de eso, hay que comer, en este 3D nosotros necesitamos generar, y en este momento mi trabajo es en un turno nocturno. Entonces yo, por ejemplo, yo salgo a las 6 de la mañana del hospital y llego a mi casa a las 7 de la mañana,
y se quede lo que se quede en el camino, yo me acuesto a dormir. Ok. O sea, yo me acuesto a dormir y trato de hacer el ambiente lo más apto posible, oscuridad, ¿verdad? Porque obviamente jamás vamos a descansar igual estando... o sea, De día que de noche. nosotros necesitamos dormir de noche. O sea, todo, digamos, químicamente, hay un montón de funciones que se cumplan mientras no hay luz solar, mientras un montón de cosas, no hay claridad. Entonces, yo trato de hacerlo al ambiente porque esa herramienta es la que necesito, digamos, porque no puedo en este momento, voy hacia proyecto y diseño la posibilidad de en algún momento transicionar a un turno diferente, pero ahorita eso es lo que hay. Entonces, hay que trabajar con lo que tenemos. Ahora, Francia, has repetido, digamos, o nos has contado en varias ocasiones en este tiempito, el tema de la medicación. ¿Cómo haces vos para no caer en ya no me voy a tomar la medicación? ¿Verdad? Porque puede ser que algunas personas que nos están viendo se van a identificar con eso. Y si no tienen a alguien que les diga o que les apoye con la toma de los medicamentos, ¿cómo haces? Inicialmente yo lo hacía, digamos, como mi hermana, o ¿verdad? Tenía como cosas, personas o a la par que me apoyaban con eso. Y en ese camino, y junto con esta terapia que les hablo, psicológica y otras terapias alternativas que también uno puede llevar, usted llega a convencerse de que el precio que paga es muy alto si no lo hace. Ok. Ajá. Porque entonces pagas un precio alto, porque eventualmente te puedes descompensar. Ajá. Entonces no es como que yo ando a la libre, ¿verdad? O sea, no es como que yo ando a la libre, sí, ya me siento bien, no. Siempre es como tener ese cuidado. Es que les vuelvo a repetir el tema del paciente crónico en otras enfermedades. El paciente que es nefrópata, si no toma, si consume alimentos con sal, se va a descompensar en algún momento. El diabético, si se come el chocolate ahí, ¿verdad? Lleno de azúcar, se va a descompensar en algún momento. Francia, me llama la atención porque ahora hablabas de la negación que viviste al inicio del diagnóstico. ¿Cómo ha sido también ese proceso de aceptación en cuanto a tu entorno? Yo sé que uno no debe vivir por los demás, porque a veces eso lo termina abrumando más de la cuenta, pero ¿en algún momento sentiste que fuiste señalada o discriminada por tu condición? Sí, y eso lo viví mucho en mi trabajo, digamos, en algún momento, digamos, como que, pero yo lo hablo ahora, es que yo creo que entre vos más lo hables normal, ¿verdad? Si vos lo normalizás, otros lo van a ver normal, ¿verdad? Entonces, esa negación fue el primero, porque al principio daba vergüenza, yo, ay, no, mira porque así es, y porque, digamos, eso pasa con todo, eso pasa con el que tiene ansiedad, eso pasa con el que tiene solamente tal vez un trastorno depresivo mayor, eso pasa con el que tal vez tiene esquizofrenia, o sea, entonces hay la misma sociedad encasilla al paciente. Y uno mismo también se encasilla, por eso les cuento, yo no soy bipolar, yo tengo bipolar, pero no soy eso, o sea, mi cerebro no es la forma, o sea, bipolar no es como yo amo, como yo trabajo, como yo me relaciono, como yo vivo, como yo me relaciono con mis hijos, con mis amigos, o sea, no, eso no es. Entonces hay ciertas cosas que hay que cuidar un poquito más. Y otra cosa que ha sido clave en el último tiempo para mí ha sido la alimentación. ¿En serio? ¿Por qué, Francia? Porque, hay estudios, ¿verdad? Y no sé si en algún momento aquí lo han visto, que, ¿verdad? Toda la asociación que hay a nivel de cerebro, o sea, se dice que nuestro segundo cerebro está en la parte del intestino, entonces hay toda una asociación acá y a nivel, digamos, de microbiota, podemos controlar un montón de neurotransmisores, entonces si usted tiene la microbiota bien equilibrada, una dieta antiinflamatoria, usted puede vivir una vida muchísimo mejor. Entonces, en el último tiempo, eso fue un experimento que empecé este año porque estaba teniendo problemas importantes de sueño y yo dije, no, yo no quiero tomar pastillas para dormir. Yo ya tomo eso, pero no quiero para dormir. Entonces busqué, mi nutricionista, que yo me he dotado de un equipo, ¿verdad? O sea, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, todo, ¿verdad? Coaches, o sea, yo realmente he invertido, o sea, el trabajo hay que hacerlo y el trabajo lo hace uno. O sea, uno es el que hace el trabajo, nadie va a venir a hacer el trabajo por vos. Entonces, con esta de la alimentación ha sido muy interesante porque yo empecé una dieta un poquito más antiinflamatoria y he visto, puedo dormir mejor, ya duele menos el cuerpo, o sea. Eso es un poco de autoconciencia y de autocuidado. Totalmente. De autoconocimiento. Sí, totalmente. Me encanta porque eso. Vos sabes que ahora que la escucho y también creo que nos pasa a todos, independientemente del diagnóstico que tengamos, es cómo nos descuidamos. Cómo nos descuidamos
de lo que realmente es valioso e importante para nuestro bienestar. Y terminamos luego encasillando o cayendo en rutinas, estilos de vida que son dañinos. Así es. Por no tener conciencia de esto. Así es. Esa es la palabra. Yo creo que es vital que vivamos en conciencia. Cuando vos despertás esa conciencia y lo haces en todo, yo siempre digo como que esto es como que fueras al gimnasio. O sea, tienes que entrenarlo. O sea, el cerebro hay que entrenarlo para todo. Bueno, ahora que teníamos a la otra experta en esto, ¿verdad? Que hablaba de Hay esto. como que hackear ahí. Hay que hackear la mente. Como que todo conectó y hasta los juguitos naturales, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá, es verdad, para la microbiota, por supuesto. Entonces yo creo que uno tiene que estar en esta plena conciencia de, ok, cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir, ¿verdad? Obviamente para eso siempre lo hablo, yo siempre lo voy a hablar. La triada perfecta, más cuando hay un trastorno fuerte de fondo. El psicólogo, el terapeuta, busca lo que te sirva, ¿verdad? Pero que te dé herramientas para estar bien. Nosotros tenemos que hacernos como un kit de herramientas y yo creo que eso aplica, tengas o no tengas enfermedad mental. O sea, porque la vida va de eso. Así es. Francia, ¿vos también impulsás a otras personas a entender un poco de esta condición, de este trastorno? Sí, de hecho, ¿Cómo lo haces? esta plataforma que les cuento, mi plataforma se llama Mente Calma. Esto fue algo que yo decía. Mente Calma. Mente Calma. Mente Calma CR. Porque yo decía, es que tienen que saber que es posible vivir, porque también a través de mi trabajo me ha permitido conocer como casos de que todo es dramático. La vida no tiene que ser así, o sea, la vida puede ser más suave, más fluida. Muchísimas gracias, Y vivir también desde la empatía, ¿verdad? Sí. Pero este mensaje del autoconocimiento me encantó, de verdad, porque va a ser la diferencia. Esa es la clave. Y para conocerte, tenés que tener de todo, o sea, volverte a ver. Todo sobre la mesa. Todo sobre la mesa. Francia, gracias por venir de verdad y abrir tu corazón y mostrar también tu lado más vulnerable para poder servir de ejemplo para muchas personas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por abrir tu corazón también. Y llegó la hora de irnos con una información que nos han preparado nuestros